Aquí vamos a comparar el desgaste. Coño, es que mi cámara es una mierda, chamo. Pero mire cómo se ve el reborde, ¿sí? Y mire cómo debe ser. Lisita. ¿Vio? Hay que ser lisita y mire cómo está esto. Por eso era que no se podía instalar así, porque después se le termina de dañar la caja y vamos a tener peor. Entonces, ahora vamos a pararla. No importa que se desarme aquí. Vamos a pararla y mire. ¿Sí? Sí, esta un poquitico más altica, pero como por 1 milímetro, ¿sí? Pero esta no sirve. Esa no sirve. Y mandamos a hacer la ranura ahí en la punta, ¿sí? Como esta, ¿sí? Y esa raja no va a afectar porque como eso va por fuera. ¿Sí me entiende? Esta cosa va por fuera. Amigos, bienvenidos al siguiente capítulo de esta reparación del RKB 200, en el cual pues no lo hemos terminado de armar porque prácticamente no conseguimos la caja completa. Entonces nos tocó que improvisar. Por ejemplo, este es el eje original y como podrán ver tiene desgaste. ¿Sí? Tiene un desgaste bastante pronunciado, como de 1 milímetro. Entonces ya se le informó al cliente que tenía que cambiar el eje, porque si le armaba el motor así, pues prácticamente a futuro se iba a reventar la canastilla y pues iba a dañar la caja. Entonces pues estuvimos buscando la caja en varios sitios, pero no la tenían porque el eje era muy corto. Entonces, ¿qué hicimos? Conseguimos un eje de la marca o fabricante Benf, pero el fabricante Benf, claro, esto es un eje que venden solo, y pues por ende él era más largo y tenía la diferencia que tenía era que el eje era más largo. Sí, en este caso pues ya se corrigió. El eje era más alto, como 4 o 5 milímetros más, y la ranura muy abajo. La ranura la tenía muy abajo. Entonces, para solucionar el problema y poder utilizar este eje y armarlo con los piñones originales, lo mandamos a torno y lo mandamos a rebajar a la misma altura, 15.5 centímetros, y le hicimos la ranura al principio, ¿sí ven? Como para que quede tipo original. Y esto pues no va a quedar funcionando con normalidad, ya que como podrán ver aquí está la silueta donde calza la estopera, ¿sí ven? Entonces, como esto va por fuera, pues no va a afectar en nada. Entonces vamos a iniciar lo que es el armado de la caja. Bueno, aquí ya estamos haciendo lo que es el armado de la caja con su eje nuevo. Tenemos el eje nuevo, el que no está rayado. Y ahorita vamos a comenzar a usar las uñas nuevas que se compraron, porque las que tenía desgaste. Ya vamos a presentar los otros repuestos que vamos a utilizar para esta reparación. No olviden ayudar con el like, comentar y añadir a favoritos para seguirles llevando mi conocimiento a muchas personas, y para que puedan aprender mecánica conmigo. Entonces, a darle. Por ejemplo, tenemos las uñas que vamos a utilizar, se llaman bull shakes. Tenemos lo que es las cucharas para el cilindro. Tenemos el tensor y la estrella, y tenemos la cadena de la bomba de aceite, que eso más tarde la vamos a colocar. Esas son las cositas que le vamos a cambiar. Tenemos también aquí el cigüeñal de marca YTG, una marca ahí, quién sabe, no la había trabajado, pero tocó que comprar el cigüeñal nuevo porque en la rectificadora nos dijeron que el cigüeñal estaba dañado porque tenía desgaste interno por donde va el bulón o pasador de biela. Entonces no se pudo hacer la reparación para la instalación de la biela Vitris, y los rodamientos HPR no se pudieron comprar porque, lamentándolo mucho, tenía ese problema aquí y salía más caro que repararlos que comprarlo nuevo. Entonces, por ende, se decidió comprarse nuevo el cigüeñal. También compramos lo que fue la clochera marca Senge, esa es buena, y el radiador también lo compramos
de RKB 200, ya que el radiador pues presentaba un problema que estaba roto. Y aquí tenemos la bomba de aceite para el RKB, ya que esta bomba de aceite se encuentra arrollada, aunque no está ¿cómo se llama? Trancada, si se le ven las rayas aquí feas, entonces eso ya no sirve. Y pues bueno, vamos a comenzar a hacer el ensamble de la caja de cambios. Podrán observar las uñas, en algunas presentaciones pues llevan sus letras. Las letras con las cuales nos vamos a guiar son con la R, la C y la L, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que ubicar, para que no se nos complique, la letra C es la que va en el centro, ¿sí? Va aquí en este piñón. ¿Ven? En este piñón es que va. La de la L es la izquierda. En este caso, para ubicar la izquierda, pues sería el lado izquierdo del cárter, que vendría siendo esta. Entonces esta es la que iría de primero ya para voltearla, que esto tiene una posición aquí, si ven, esa es la del lado izquierdo y queda así. Después viene la central, sí. Vamos a buscar esta pues tiene una muesca más pequeña, ella no va a poder entrar, entonces va en esta posición, ¿sí ven? Ahí ya estaría. Y la de la R pues la del lado derecho, es la última, y esta iría en la posición contraria a esta, ¿sí? Iría aquí así, ven, y ahí cuadra por completo con el orificio que se encuentra donde está el pasador, ¿sí vieron? Ahí ya quedaría. Y ahí ya pasa el pasador. Ahorita pues vamos a comenzar a lubricar. Lubricamos por completo la caja y metemos el barril. Claro, encajamos primero el barril y ahí sí colocamos las uñas. Esto más nada era un tutorial rápido y fácil para que sepan colocar las uñas. Y así tal cual quedan, ¿vieron? Bueno, aquí vamos a hacer la lubricación de la caja con aceite de caja hidráulica para que quede. Sí, aquí la vamos a prelubricar para que en el primer descendido no vaya a sufrir ningún piñón. Y también la vamos a echar por este ducto para que le llegue a los rodamientos. A este rodamiento también hay que prelubricarlo. Okay. Echarle acá por el ducto del eje, por este, y ya quedaría la caja lista. Ahora pues tenemos que calentar la zona aquí donde va el cigüeñal para poderlo introducir y meterlo. Ya lo vamos a hacer. Para seguir con el video. Aquí ya será el bloque. Vamos a acomodar el empaque para ya ponerle los tornillos. Y aquí pues da la patada, ¿sí? Aquí está dando la patada, ¿ya? Pata de arranque lista, caja liberada, cigüeñal liberado, balanceador liberado. Ya estamos listos. Entonces aquí vamos a quitar este empaque viejo para poner el nuevo. Hay que ir a comprar el tornillo, que son los dos tornillos pares y los del centrífugo, para comenzar a armar ya todo lo que respecta a la clochera y la cuestión. Pero ya vamos bien, ya vamos avanzados. Aquí ya colocamos el balanceador, ahí ya está cuadrado cuña con cuña. Falta torquear acá. Ya coloqué la estrella y el tensor de cambios nuevecito, y ya pues se encuentran los cambios suaves. Ahorita pues ya también trabajamos, ya colocamos el árbol de levas, el magneto, la cremallera, la estopera nueva, el cigüeñal. Falta torquear este lado. Tengo que comprar los tornillos de la bomba para meterse los nuevos y los 3 tornillitos del centrífugo. Pero ya miren como ha avanzado bastante. Aquí ya hicimos la colocación del empaque, que va en la bomba. Ahora pues vamos a torquear.
Quedando, cadena nueva, No sé si esto está vendido, pero de esa brochera. zona, de la blanquita para esto, usted está diciendo que no. Y le cambió los tornillos, tiene tornillitos nuevos, ¿ya? 3 tornillitos nuevos, los otros están vueltos a mierda. Ya vamos a cerrar ahora sí, vamos a poner el empaque y ya cerramos este lado.